no entran a las 8, no se preocupen. Y también de una vez les voy a decir todos los requisitos para su examen, para que no se me vaya la otra, como la otra vez. ¿Va? Entonces, igual, cualquier duda que vayan teniendo, cualquier duda que vayan pasando durante cada uno de estos cortes, me van avisando, ¿va? Para detenerme y las resolvemos. ¿Ok? A ver. Entonces, primero que nada, les voy a comentar los requisitos para lo del examen del día del martes, ¿ok? Primero que nada van a tener que llevar una hoja, sus hojas blancas, ¿ok? Tienen que ser hojas blancas, tienen que tener ya hecho su nombre, su fecha y la sección en la que están. Y si son varias hojas, cada hoja blanca debe tener sus datos, ¿ok? Nombre, fecha y sección, ¿ok? Tienen que traer sus lapiceros, puede ser realmente cualquier color mientras sea visible, legible, de preferencia negro. Y pues ya, realmente, para los otros requisitos para entrar al mismo examen, tienen que traer justamente su manual. No vayan a olvidar su manual y las 3 preguntitas que les dejé como tarea, ¿ok? ¿Qué más? Y pues bueno, creo que ya conocen el resto de cómo va a estar funcionando el mismo examen. Ya tuvieron uno, va a ser exactamente igual. Todos los cortes van a estar colocados ya en los microscopios. Ya únicamente es esperar a que encendamos las luces para ahora sí que empiecen a hacer sus descripciones. Si van a traer varias hojas, de preferencia traigan una enrapadora también para que ya todas las hojas no estén sueltas y todos estén juntos para que no se vaya a perder alguna, ¿ok? Y eso sería todo en cuanto a los requisitos principales, me parece. Igual, si me voy a cosa ya me avisan. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos escucharon esta parte de los requisitos? Excelente, excelente. Va, entonces vamos a empezar entonces con cada uno de los cortes, ¿vale? Para dar este repaso. Aquí siempre como primera opinión, ¿cómo se dice? Tip. Les voy a decir siempre, 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 siempre vayan de lo más general a lo más particular. Aquí, como recordarán, prácticamente todas las imágenes son capas. Una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra. Entonces, lo ideal es que se vayan de lo más general, empezando por qué capas tiene. Por ejemplo, de los vasos, siempre vayan primero túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Dejen un espacio para escribir entre cada túnica y vayan describiendo una. Túnica íntima empiezan con, pues ya, ¿no? Cada una del endotelio, tejido conectivo y así se van describiendo. Y ya si no les alcanza el tiempo para poder incluir todo lo de cada capa, al menos tienen todas las capas descritas, lo que ya les da un RAM plus a esta descripción, ¿ok? Eso es lo importante, siempre de lo más general, lo más particular. Y siempre siempre les digo que aprovechen todo el tiempo posible. Si les quedan unos segundos, un minuto completo, medio minuto, agreguen siempre algún epónimo, datos extra, funciones, no solamente se queden con lo más básico, ¿ok? Porque eso les ayuda mucho para agregar puntos extra a la descripción, ¿ok? Esos serían los principales tips a mencionarles en esta. Ahora, empecemos con la primera práctica. Este se va a empezar desde circulatorio, ¿ok? No se vayan a preocupar por todos los anteriores, pero al final de cuentas, como prácticamente cada corte tiene un poco de músculo, un poco de tejido nervioso o un poco de tejido epitelial o glandular, pues lo ideal es que vayan describiendo, ¿no? Cada porción. Entonces, empezando con circulatorio, tenemos este corte, creo que es bastante reconocible. Se trata de la aorta, un corte histológico de aorta o de una arteria grande, arteria elástica o también llamada arteria de conducción, ¿ok? Para su descripción, recuerden ir por túnicas. Empiezan con la túnica íntima, mencionan que contiene o se presenta un endotelio que está revestiendo la cavidad, el espacio. Endotelio, un epitelio plano simple, características de este epitelio, su función inmunológica, su función anticoagulante, la presencia de los gránulos, de gránulos de Weber-Palade, que en su interior tienen el factor de von Willebrand, pues que ayuda también a la coagulación, etcétera. ¿Ok? El endotelio tiene mucho que describirse, pero recuerden ir por partes. Su membrana basal, todo epitelio tiene su membrana basal, y luego tenemos al tejido conectivo subendotelial, ¿ok? Este también lo tienen que incluir en su descripción. ¿Va? Arterias siempre tienen membranas elásticas, aunque en esta grande no se alcanza a observar porque se confunde con el resto de tejido elástico, sí menciónenla porque pues al final de cuentas la tiene.
Entonces, su membrana elástica interna, su capa o túnica media, que va a estar presentando abundantes fibras elásticas, hasta 70 capas de estas fibras elásticas producidas por el músculo liso que forma esta túnica. ¿Ok? Eso lo incluyen también, la que consiste en la túnica más gruesa. La membrana elástica externa, dividiendo entre la túnica media y la adventicia, también la incluye. Y la túnica adventicia, finalmente, tejido conectivo laxo, en el que vamos a estar encontrándonos con fibras colágenas, fibras elásticas, el vasa vasorum y el nervi vascularis. Es decir, es importante que lo lleguen a mencionar, ¿ok? Ambas estructuras que irrigan e inervan gran parte del mismo vaso o arteria grande, ¿ok? Este corte está sencillito, es únicamente decirse por cápitas. ¿Todo bien por aquí? Creo que sí. Va. Entonces pasamos al siguiente. En este de aquí, puede aparecer de distintas formas. Pueden aparecer las dos componentes, puede aparecer solamente uno, puede aparecer una arteria, puede aparecer una vena, o pueden aparecer los dos, ¿ok? Entonces, este de aquí es un corte histológico de cordón umbilical, donde voy a estar observando sobre todo a su arteria mediana y a su vena mediana. En este caso, donde observo los dos. Y si se observan los dos, se describen los dos, ¿ok? Empiezan con la arteria mediana o arteria muscular o de distribución, ¿ok? Túnica íntima, ya conocen cada componente, endotelio, membrana basal, tejido conectivo subendotelial, su túnica media de tejido muscular sin fibras elásticas, sino que es puramente músculo en esta estructura, de ahí su forma tan característica, membranas elásticas interna y externa prominentes en las arterias y su túnica adventicia más adelgazada, pero que también contiene vasa vasorum, nervi vascularis y tejido conectivo laxo. ¿Ok? Ahora, para la parte de la vena, únicamente menciona las diferencias que llegan a existir. Túnica íntima es igual, la túnica media es un músculo más adelgazado, más en disposición longitudinal o radial, y carece de las fibras o membranas elásticas externas e internas, ¿ok? Entonces esas ya no las van a incluir. Además, también mencionan a su túnica adventicia más enrosada en este tipo de vasos sanguíneos, ¿ok? Su luz más dilatada por la poca cantidad de músculo que existe en su túnica media y la posibilidad de encontrarnos con coágulos más grandes en este tejido, ¿ok? Si quieren describir algo más de venas, pueden incluir, por ejemplo, la presencia de las válvulas que pueden desarrollarse en las venas, pero sobre todo de las piernas. Pero sería todo en cuanto a su descripción. ¿Dudas con esto? No, Mago, gracias. Va. Entonces, finalmente pasamos al corte de corazón. Este es poco probable que aparezca, pero igual necesito que lo tengan en cuenta. Van a mencionar sus tónicas que alcancen a observar aquí. Primero que nada, tenemos al endocardio, describen el epitelio plano simple, que es el revestimiento clásico de los vasos sanguíneos, su membrana basal, tejido conectivo subendotelial y además, aparte, se le incluye la capa subendocárdica. ¿Ok? Recordarán que la capa subendocárdica es una capa de tejido conectivo con fibras colágenas, músculo liso y la presencia de unas fibras especiales llamadas fibras de Purkinje. Eso también es importante. ¿Ok? Entonces a este le van a tener que agregar esa capita más a describir. La túnica del miocardio van a tener que mencionar a los cardiomiocitos, como en la descripción que hicieron en músculo, células cilíndricas bifurcadas con un núcleo cercano a la bifurcación, puede ser uni o binucleadas, con una zona yuxtanuclear, los discos intercalares, etc. ¿Ok? Todas esas características que ya deben conocer de los cardiomiocitos se incluyen dentro de esta capa. ¿Ok? Y la siguiente sería el epicardio. Acá no alcanzamos a ver la otra porción del pericardio, nada más observamos el pericardio, entonces describen la túnica de tejido adiposo con abundante vascularización e inervación, ¿ok? En esta porción. Y su recubrimiento, al final de cuentas, endotelial. Pues sí, un recubrimiento de epitelio plano simple prácticamente sería una cerosa en esta porción, ¿ok? Entonces eso sería también para corazón. Esos serían con los de epitelio, los de circulatorio. ¿Tienen dudas con estos tres? Serían los que más fácilmente podrían aparecer. Pues sí, los tres probables. Entonces pasamos a piel y faneras. Vamos a describir en este dos grupos importantes, la piel gruesa y la piel delgada, ¿ok? Para la piel gruesa vamos a describirla de esta manera. Tenemos primero que nada que describir a su epidermis con sus distintos estratos. En este caso, pues siempre recordarán el estrato basal, donde además de los queratinocitos vamos a estar encontrando otra celularidad.
las células de Merkel y los melanocitos, que también sería importante describir su función de cada uno de estos, ¿ok? Y que se encuentran en esta capa. Tenemos a la túnica espinosa, el estrato espinoso, perdón, donde sus características tienen distintas morfologías, de una justamente con forma de espículas o espinas, que van a estar uniéndose para formar los nodos de bisocero. Van a tener que mencionar aquí también a las células de Langerhans, que son estas células inmunológicas, y con sobre cierta presencia de gránulos en su interior, los gránulos de Birbeck, ¿ok? Además, en esta capa ya pueden mencionar justamente al estrato de Malpighi, el que les mencionaba en su momento, que es la conjunción del estrato basal con el estrato espinoso. Y ahora el estrato granuloso también lo incluyen. En su interior estas células tienen los gránulos de queratohialina, de ahí su basofilia intensa, ¿ok? El estrato lúcido, que es único de la piel gruesa, este también lo tienen que incluir para luego pasar al estrato córneo, donde se encuentra la túnica más gruesa de esta porción, de ahí su nombre, la piel gruesa, para luego pasar al estrato disyuntivo, si quieren incluirlo, realmente se entra dentro del mismo estrato córneo, pero lo incluyen en su descripción, que les puede ser un poquito más amplia, ¿no? Eso para la parte de epidermis. Para la parte de dermis tienen que incluir a los dos tipos, reticular y papilar. Mencionan las papilas dérmicas, las crestas epidérmicas y su función para ayudar o evitar la fricción. Y la reticular, tejido conectivo más denso, ¿no? Denso irregular. El papilar es tejido conectivo laxo. Describen esas dos características. Ya lo hicieron para tejido conectivo, realmente es un corte bastante repetitivo, nada más es agregar los estratos a la parte de la epidermis. En cambio, para piel delgada, realmente la parte de la epidermis únicamente tenemos que mencionar que ya no tiene el estrato lúcido, no se observa. El estrato córneo se encuentra muy adelgazado y cada una de las capas de el resto de los estratos de la epidermis va a estar adelgazado, ¿ok? Ya no tiene tanto rosor en sus capas como en la piel gruesa, pero sí se llegan a presentar todos excepto el lúcido. Su dermis papilar, su dermis reticular se incluyen normalmente, pero además, como es piel delgada, puede aparecer esta estructura, que es la unidad pilosebácea, ¿ok? Esta también la tienen que incluir. Mencionar las glándulas sebáceas, las glándulas simples, ramificadas, acinares o saculares, también se les menciona, de secreción oleosa. Esta se incluye también, además de la mismo pelo, ¿no? Y justo junto con su vaina pilosa o el folículo piloso, ¿ok? Para el pelo describen sus capas, es la médula, la corteza, la cutícula, luego mencionan al mismo folículo piloso, que incluye las vainas, o sea, la vaina radicular interna rodeando inmediatamente al pelo, que incluye a la cutícula, incluye a la capa de Huxley y a la capa de Henle, luego pasan a la vaina radicular externa, y luego tenemos una membrana vítrea que va a estar dando límite a este folículo piloso, ¿ok? Además, incluyen al músculo piloerector, un músculo liso que encargado justamente de levantar estos pelitos en caso de ciertos estímulos. Y si tienen tiempo todavía a este punto, mencionan a las glándulas sudoríparas, ¿ok? Étrinas y apótrinas, sus características, cuál tiene una secreción continua, cuál tiene una secreción hormonal, cuál tiene una luz más ensanchada, cuál tiene una luz más leve o más pequeña, etcétera, ¿no? Los tipos de células claras y oscuras en las glándulas étrinas, y las células mioepiteliales que van a estar rodeando a ambas glándulas. ¿Ok? Eso sería para piel. Tienen que ser muy cuidadosos, sobre todo al momento de observar esta unidad pilosebácea. ¿Ok? Porque hay unos cortes que pueden ser un poquito más borrosos, pero usualmente se pueden ver bien. ¿Va? Si llega a ser piel gruesa, recuerden que en la piel gruesa no hay unidades pilosebáceas, no hay pelos. ¿Va? Eso sería por parte de piel y faneras. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Bueno, chicos, perdón. Hola. Pues bueno, vamos a continuar con la práctica de los digestivos. Como ustedes bien saben, digestivo 1 se compone principalmente por la lengua y por las glándulas, tanto submandibular como sublingual. En este caso me parece que son los únicos cortes y esófago. Estos cuatro, son los que les pueden llegar a poner en su examen de reconocimiento. Empezando con las glándulas salivales, tenemos aquí los dos cortes que tenemos en el laboratorio, glándulas sublingual a la izquierda y glándula sublingual a la derecha y glándula submandibular a la izquierda, ¿ok? Esa que está moviendo Gabo es la submandibular. ¿Qué es importante mencionar de aquí?
Pues por lo general es únicamente hacer la distinción en las secreciones, porque en sí la descripción de glándula exócrina que se les describe a ambas es la misma. Entonces es una glándula exócrina compuesta, ramificada de secreción acinar, digo, de adenómero acinar y de secreción, ya sea seromucosa en el caso de la submandibular y mucoserosa en el caso de la sublingual, ¿ok? Guiándonos en qué? En la coloración y en la intensidad de tinción de sus adenómeros, ¿no? En el caso de la glándula sublingual que se encuentra a la derecha, ustedes están observando que la mayoría de los acinos son mucosos, o sea, se observan muy poco teñidos y hay muchos espacios claros, que justamente pues hay una porción alrededor que pues podríamos decir que es lo que rodea a las glándulas, pues a las células acinares, ¿no? En cambio, si vemos la foto del corte de la izquierda, pueden observar que se ven abundantes acinos serosos. Vamos a ver que son ácidos sedosos porque se ven muy teñidos, muy morados o entre morados y, o sea, entre basófilos y eosinófilos. A diferencia de estos pequeños acinos mucosos que se observan aquí. Otro aspecto importante, pues a raíz de que son glándulas de tipo de secreción mixta, pues tenemos a las semilunas de von Ebner, ¿ok? Las semilunas de von Ebner son artefactos en donde un adenómero mucoso está rodeado por células serosas, ¿ok? En este caso podríamos decir en submandibular, el de abajito, a la derecha, en la porción como de las 3 a las 6, o sea, marcando ahí la hora del reloj, de 3 a 6 se alcanza a ver unas células serosas rodeando un adenómero mucoso, ¿ok? Esa es una semiluna de von Ebner. Otra cosa importante, al ser una glándula exógena, pues tiene conductos excretores, ¿verdad? Que está la cialona, que pues pueden mencionarla, que el conducto intercalar, estriado y excretor, etcétera. Son datos importantes, también a mencionarlo, que pues, son propios de glándula salival, ¿ok? Lo más importante, y se los enfatizo, es diferenciar submandibular de sublingual con base en la naturaleza de su secreción. O sea, cero mucosa para la submandibular y mucoserosa para la sublingual, ¿ok? ¿Todo claro hasta aquí? No hay parótida. Solo son estas dos. Sí. Ok, bueno. Continuamos con esófago. Aquí esófago ya empezamos a usar la fórmula, por así decirlo, la fórmula de las túnicas. Como ustedes ya bien saben, las túnicas del aparato digestivo se dividen en 4: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa adventicia. Entonces cada órgano tiene características especiales, ¿ok? No van a decir pues corte histológico de esófago donde observo la mucosa, submucosa, muscular y serosa. No, deben de enfatizar las características de cada uno, porque pues si no, pues todos los cortes estarían igual, ¿no? Entonces, bueno, empezando con la mucosa, tenemos que se divide en 3: lámina epitelial, lámina propia y muscular de la mucosa. Las más superficiales de la lámina epitelial, ¿qué epitelio tiene el esófago? Es un epitelio plano estratificado mucoso o bien no queratinizado, ¿ok? Después, por debajo tenemos una lámina propia de tejido conectivo laxo en el cual encontramos inclusiones linfáticas o pues, agrupaciones linfáticas que corresponden al GALT, al tejido linfoide asociado a tracto gastrointestinal. Por debajo de esto encontramos a la muscular de la mucosa, que en este caso es esta, lo que no se alcanza a ver la muscular propia en este campo, pero esta prominente es la muscular de la mucosa. ¿Qué característica tiene? Que tiene una disposición únicamente longitudinal, ¿ok? Después, por debajo, en la submucosa ya encontramos un tejido conectivo denso y regular, donde se encuentra el plexo submucoso de Meissner. Ya después pasándonos a la muscular, que es esa mera de aquí, ya ven que está un poco más grande, ¿no? Incluso ya se alcanzan a observar alguna diferencia en la disposición de las fibras. En este caso, otra vez, circular interna y longitudinal externa. En medio de estas dos está el plexo mentérico de Auerbach, ¿ok? Recuerdan que les mencioné que el esófago como que tenía doble músculo, o sea, doble tipo de músculo, que en el tercio superior es estriado visceral, en el tercio medio es una mezcla de estriado y liso, y ya en el tercio inferior es completamente liso. Eso lo pueden usar como de dato extra
pero no vayan a enfocar su descripción de músculo en eso porque pues se van a tardar mucho, porque pues falta una túnica, ¿no? Que es la adventicia, que pues aquí prácticamente es tejido conectivo laxo que está rodeando el esófago y pues se encuentra conectándolo con las estructuras anexas, ¿ok? ¿Alguna duda con la descripción de esófago? No. Va, muy bien. Gracias. Pongan likes para que nosotros estemos seguros de que sí están bien la descripción, ¿ok? Entonces seguimos con el siguiente corte, que este es corte histológico de lengua. Ustedes recordarán que pues tenemos varios cortes, ¿no? En donde donde se veían las papilas caliciformes y otra, y pues así. Pero esos no son muy propensos a que los pongan. El más común es este que están viendo aquí, donde se ven pues la mucosa especializada del dorso de la lengua con las papilas linguales, que pues son 4. Y aquí únicamente estamos viendo 2. Las primeras y las más abundantes son las filiformes, que son estas papilas en forma de navaja que están viendo pues ahí, o sea, las que les dijimos que en los gatos están muy, muy prominentes, pues ahí están. Después, las fungiformes, que pues también son pequeñitas, que se observa ahí en el centro, es una papila fungiforme, forma de hongo, etcétera, tiene el núcleo de tejido conectivo laxo, que corresponde a la lámina propia, subyacente a este epitelio, que por lo general es un epitelio plano estratificado para queratinizado y en algunas ocasiones pues también puede ser que esté o queratinizado o no queratinizado, ¿ok? Pero pues lo principal es que esté para queratinizado, ¿va? Después de eso, debajo de la mucosa especializada no encontramos submucosa. Nos pasamos directamente al músculo, que es músculo estriado visceral, ¿ok? Que pues tiene muchas disposiciones, que es hiperpendicular, que no sé qué, no sé cuánto. Lo pueden describir también pues como, pues una disposición aleatoria, ¿no? Otra cosa importante, si les alcanza el tiempo, porque pues aquí pueden mencionar únicamente eso de lengua, pues pueden mencionar que en el vientre de la lengua pues es mucosa de revestimiento, ¿ok? ¿Alguna duda con lengua? Creo que este es de los más así como característicos. Ok, perfecto. Hello chicos. Bueno, pues vamos a continuar con digestivo 2. Aquí vamos a ver estómago y los dos intestinos. Empezando por el corte de estómago, por lo que va a estar más cercano a la luz, pues en este caso va a ser nuestra mucosa, la cual pues va a estar compuesta por su epitelio, su lámina propia y su muscular en la mucosa. Empezando por el epitelio, pues es un epitelio cilíndrico simple, el cual se va a invaginar y nos va a formar las glándulas, ya sea fúngicas, cardiales o pilóricas, dependiendo de dónde estemos. Yo les recomendaría que pusieran las células en forma de lista, o sea, mucosas del cuello, principales, parietales, enteroendocrinas y células madre así en lista. Ya si les da tiempo de poner la función, pues qué chido, y si no, pues mínimo que las mencionen. Subyacente a tenemos la lámina propia, la cual pues va a estar compuesta de su tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar, muy importante mencionar, donde vamos a encontrar el GALT, el tejido linfoide asociado a pues estómago. Después tenemos la muscular de la mucosa, que va a ser circular interna, longitudinal externa. Subyacente tenemos la submucosa, que siempre va a ser tejido conectivo denso y regular en estos tres. Y donde vamos a encontrar el plexo de Meissner. Y subyacente tenemos la muscular, que en este caso tiene 3 disposiciones: una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Entre la longitudinal y la circular es donde está el plexo mientérico de Auerbach. Y por último, pues su serosa, un epitelio plano simple. ¿Alguna duda? Importante recalcar esa parte de mencionar los plexos de Meissner y de Auerbach, ¿va? Bien, ahora pasamos a intestino delgado. Entonces sería corte histológico intestino delgado, donde observo igual sus ¿cuántas tónicas son? Mucosa, musculares, mucosa, 5 o 4 tónicas. Ajá. La muscular, empezando por la mucosa, perdón, que va a estar compuesta por su epitelio cilíndrico simple,
el cual igual va a formar glándulas, en este caso las glándulas intestinales o también llamadas las criptas de Lieberkühn, que son todos esos puntitos. Además, vamos a observar las vellosidades, las válvulas de Kerkling y las microvellosidades, que van a ser estas tres superficies que me van a aumentar la absorción. Criptas de Lieberkühn, ajá. ¿Sí dije eso o no dije eso? Sí, nada más se lo estoy poniendo para que... por Para si que no lo sé cómo escriban se bien, escribe. perdón. Sí, sí, sí. Ok. Las criptas de Lieberkühn. ¿Qué celularidad vamos a encontrar en este epitelio? Pues los enterocitos, que es la célula principal, las células caliciformes, enteroendocrinas, de Paneth y las células M. Igual, pónganlas en lista. Si les da tiempo de mencionar su función, pues qué padre, y si no, pues mínimo las mencionan. Subyacente a todo este epitelio tenemos la lámina propia, la cual está compuesta de tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar GALT, otra vez, tejido linfoide difuso asociado a mucosas. Después la muscular de la mucosa, que igual, circular interna, longitudinal externa. Después una submucosa, que es de tejido conectivo denso y regular, donde encontramos otra vez al plexo de Meissner. Una muscular, circular interna, longitudinal externa, donde encontramos al plexo mientérico de Auerbach. Y por último, serosa o adventicia, pues depende de dónde estemos. Y por último, pues tenemos el corte histológico de intestino grueso, donde observo sus 4 túnicas, empezando por la mucosa. Igual, un epitelio cilíndrico simple que va a formar, aquí mencionen una gran cantidad, bastantes, abundantes, criptas de Lieberkühn, que pues son las glándulas intestinales. Y la celularidad, recuerden que son las mismas que en el intestino delgado, solamente que aquí no va a haber células M. No, perdón, células de Paneth. Aquí no hay células de Paneth. Es decir, tenemos enterocitos, células caliciformes, enteroendocrinas y células M. Subyacente, una lámina propia, igual, tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar GALT, una muscular de la mucosa, igual, circular interna, longitudinal externa, una muscular que está compuesta por igual su circular interna. Si quieren mencionar que la circular interna va a formar las austras y que la longitudinal externa va a formar las penias. Y por último, serosa o adventicia, pues de qué parte del intestino estemos hablando. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Algo que les suelo mencionar o que me gusta comentarles de estos dos cortes es que a veces el intestino grueso puede mostrar estos pequeñas elevaciones que realmente son meramente errores en la técnica histológica, artefactos, pero que al momento de observarlas pueden confundir con una válvula de Kerr. Pero como verán, la válvula de Kerr tiene un dedito, una forma de dedito prácticamente. Una forma más alargadita, una forma más amplia en comparación con esta que fue meramente un corte, un arranque de este tejido. Diferenciarla siempre por la cantidad de criptas de Lieberkühn, ¿ok? Que son todos estos puntitos de acá que como verán son abundantes en el intestino grueso y en el intestino delgado a lo mucho forman una fila. Ahora, en tu pregunta, ¿se pueden mencionar las glándulas de Brunner? Realmente, como se trata de un corte específicamente de yeyuno, no aparecen las glándulas de Brunner, así que lo ideal es que no las mencionen. No en este caso, ¿ok? Porque esto se trata de un intestino en porción de yeyuno. En cambio, si llegara a aparecer el duodeno, ahí sí llegan a mencionar a las glándulas de Brunner en la submucosa, ¿va? Pero en este no es necesario. Excelente. Bien. Bueno, chicos, pues ahora vamos a pasar con digestivo 3. En esta práctica técnicamente, pues, ¿qué mencionamos? Mencionamos 3 estructuras muy importantes que son tanto el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Primero vamos a pasar con el páncreas. Aquí pues es un corte muy característico, como pueden observar pues en la imagen, que pues el páncreas el hígado porcino pues está bien delimitado de sus lobulillos pues hepáticos, que podemos ver que tenemos esa forma hexagonal característica y pues ahorita nos vamos a enfocar un poquito más. Creo que hígado de humano no les van a poner, ¿no, Gabo? Entonces... Es raro que se las pongan, así que si les llega a poner alguno de hígado sería este. Bueno, pues entonces ya la tienen fácil para identificarlo.
¿Qué es lo complicado de este corte? Técnicamente, pues es su descripción, el que se acuerden muy bien de cómo distinguir para mencionar pues lo importante de este corte. ¿Qué es lo que yo apliqué cuando tuve mi examen de reconocimiento? Lo que hice fue separarlo en dos grandes partes, que son tanto el estroma y tanto el parénquima. Yo les mencioné en la práctica que para diferenciar estroma y parénquima era pues técnicamente que el estroma es de estructural. Y pues estructural, ¿qué quiere decir? Que técnicamente es la parte donde son como los cimientos, ¿no? La parte que cubre toda esta parte funcional, que es el parénquima. Entonces pasamos primero de lo más grande a lo más chico. De lo más grande a lo más chico que tenemos, primero pues tenemos el estroma, ¿no? ¿Qué mencionamos primero? Que el hígado está rodeado por su cápsula de Gleason y que en su estroma tenemos tejido conectivo denso y regular con presencia de las famosas triadas portales, que ahorita va a estar ahí señalando Gabito, que este es bien característico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a delimitar lo que son los 3 tipos de lobulillos que ahorita vamos a mencionar. Pero vamos a empezar con el lobulillo hepático clásico, que es el de forma hexagonal, el que está bien delimitado aquí, como podemos observar. Está delimitado por sus 6 triadas portales y que tienen que mencionar que las triadas portales están compuestas por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y su conductillo biliar. También ya hemos mencionado en la práctica que puede agregarse tanto vasos linfáticos o, por ejemplo, también ramas de los nervios, ¿no? Pero aquí lo importante es justamente esas 3 partes, que son la rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y su conductillo biliar. Ahora, también aquí, lo que les mencionamos en la triada portal, que encontramos 2 espacios bien importantes, que es el espacio de Kiernan, que es el espacio portal, pues, y el espacio de Moll, que es el periportal. Con simplemente mencionarlos, no hace falta que mencionen, pues, tal vez su funcionalidad, no sé, simplemente con mencionarlos, si es que les alcanza el tiempo y quieren, pues, agregarle más a su descripción, pueden agregar esos espacios. Y se lo voy a repetir, es el espacio portal de Kiernan y el periportal de Moll, ¿ok? ¿Qué tenemos después? Ya pasando ahora hacia su parte del parénquima, donde encontramos estos hepatocitos y otra celularidad, tenemos pues a los cordones de Remak, ¿no? No sé si se acuerdan que los cordones de Remak técnicamente son los hepatocitos cúbicos, pues dispuestos como en una fila, en una hilera, ¿no? Que van desde la parte periférica hacia el centro. Entonces, está compuesto por cordones de Remak y entre estos cordones de Remak o los hepatocitos, pues, y los sinusoides, tenemos al espacio perisinusoidal de Dis, que es bien característico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos también otras celularidades, como vendrían siendo las células de Ito, las células de Kupfer y las células de Pitt, que, les digo, yo creo que no hace falta mencionar su función de cada una, simplemente con mencionarlos, saber pues qué están observando, ¿no? Y cómo se divide tanto el estroma y el parénquima. Y yo creo que eso por estroma y parénquima es lo más importante, pero también algo que deben de agregar sí o sí a su descripción son los 3 lobulillos que tenemos, tanto el lobulillo clásico, o también llamado lobulillo de Malpighi, el lobulillo, perdón, portal o acino portal de Moll y el acino hepático de Rappaport. Y mencionar, si es que alcanzan a tener el tiempo para mencionar la función de cada uno, es que el lobulillo clásico de Malpighi es de forma hexagonal, está delimitado por sus 6 teas portales, perdón, y en su interior, en la parte media, pues su vena central. Y esta técnicamente es de la porción endocrina. Después, pasando al lobulillo portal de Moll, tenemos que es de forma triangular, está delimitado por 3 venas centrales y una triada portal en el centro. Acuérdense su forma triangular. Entonces ya tenemos al hexagonal, ya tenemos al triangular. Vamos a pasar ahora el que es la forma como romboide, que es el lobulillo, el acino hepático, perdón, de Rappaport, que tiene una función metabólica más que nada. Es la que tiene forma romboide, que es técnicamente pues como 2 triangulitos juntos, ¿no? Que está delimitado por 2 venas centrales, que son las partes de sus ejes largos, y en sus ejes cortos tenemos a sus triadas portales. No sé si ahorita los vaya a dibujar Gabito para que lo alcancen a distinguir. Exacto. Como pueden ver, en su eje más largo son las 2 venas centrales y en su eje corto son las 2 triadas portales. Y pues si alcanzan a mencionar que pues tiene 3 zonas, ¿no? Que es tanto la zona 1, la zona 2 y la zona 3, que la zona 1 es la primera pues en irrigarse, la segunda pues la intermedia y la tercera pues simplemente con mencionarla, ¿no? Yo creo que es lo principal de este corte. ¿Algo que agregar, Gabo, a este corte? Todo muy bien. Perfecto. Pues yo creo que sería todo por hígado. Y pues bueno, ahora pasando con páncreas. Aquí también, como les mencioné, lo importante es saber distinguir a grandes rasgos
y qué corte están viendo. En páncreas, ¿qué distinguimos? Que tiene una, a ver, el epónimo del acino hepático. El acino hepático es de Rappaport. 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 Así mero, así como lo escribió Chava. Ahí está. Ahí Chavilla les escribió pues los epónimos por si quieren anotarlos de una vez y si alcanzan a escribirlos en su examen de reconocimiento. Igual no se preocupen mucho por los epónimos, enfóquense más pues por las estructuras que sepan delimitarlas bien y pues saber qué están poniendo, ¿no? Ya es si quieren agregarle y verse un poquillo más acá, pues inteligentillos, ¿verdad? Pues agréguenlo, ¿verdad? Va a ser puntos extra. Y bueno, como les mencionaba, en páncreas, ¿qué es lo importante? Saber distinguir que es una glándula mixta. Quiere decir mixta, que tiene una porción tanto endocrina como una porción exócrina. Pasando primero a la descripción, corte histológico de páncreas, donde observo una glándula mixta con su cápsula de tejido conectivo laxo y un sistema de conductos que forma su estroma. Pasando primero con la porción endocrina, que es la característica. Es esta porción que es de disposición cordonal, en la que se presenta como islotes de Langerhans. Ahí, si también quiere Chava escribir también el islote de Langerhans, para que sepan escribirlo bien. Y, exacto, justo así. ¿Qué es lo importante que tienen que mencionar aquí? Que aquí tenemos pues diferentes tipos de células, ¿no? Tanto células alfa, beta, delta y también otras que son las F y las ECA. Las que importa que mencionen aquí son las alfa, beta y delta, que es mencionar técnicamente la célula alfa y lo que técnicamente secreta, que es glucagón. Las células beta, que se encargan de la producción de la insulina, y las delta, que es de la somatostatina. Entonces, con eso, en su porción endocrina de disposición cordonal, o también llamado pues, en islotes de Langerhans, tenemos células alfa, que pues, técnicamente es de la producción de glucagón, las beta, de la producción de insulina, y las delta, de somatostatina, ¿ok? Y pues si quieren alcanzar a mencionar las otras dos células, son las F, que técnicamente pues, es la producción de polipéptido pancreático, y la SECA, que es como, por ejemplo, de la producción de motilina, secretina, etcétera, etcétera. Si gustan mencionarlas, pero lo importante es las alfa, beta y delta, ¿ok? Y pasando después a su porción exócrina. ¿Qué mencionamos de su porción exócrina? Tan sencillo como que es una glándula exócrina compuesta, ramificada, de morfología acinar y de secreción serosa. Y que pues encontramos que pueden ser tanto serosas, que son en forma piramidal, que secretan enzimas pancreáticas, y aquí encontramos los famosos gránulos de zimógeno, o que también pues, son centroacinares con morfología cúbica y que estas pues secretan bicarbonato y agua, ¿ok? No sé si gusta mencionar algo más, Gabo, de este corte. Realmente es todo lo que se maneja para páncreas. Ok, entonces, ¿alguna duda con este corte, chicos? Entonces, acuérdense, corte histológico de páncreas, donde observo una glándula mixta, y pues si quieren ponen 2 puntos y ponen porción exócrina, una glándula exócrina compuesta, ramificada, acinar, serosa, con pues, su parte serosa, que son en forma piramidal, y con presencia de gránulos de zimógeno, y también las centroacinares de morfología cúbica, que secretan bicarbonato y agua. Y en la endocrina, pues técnicamente de disposición cordonal, que pues, se da la presentación de los islotes de Langerhans con sus células alfa, pueden poner alfa, rayita, glucagón, beta, rayita, insulina, y delta, rayita, somatostatina, así para ahorrar tiempo. Eso es lo que importa aquí, que ahorren el tiempo y alcancen a poner lo máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces, ¿todo claro con este corte? Perfecto. Y bueno, pasamos a otro corte que también es muy característico, que creo que hay unas personas que lo llegaron a confundir, bueno, en mi sección, lo llegaron a confundir con estómago, no sé por qué, pero lo llegaron a confundir con estómago. Aquí, ¿qué es lo característico de este corte? Técnicamente son los senos de Rokitansky-Ashchov, que son los que ahorita está señalando Gabito. Ahí los va a estar señalando, que son bien característicos pues de este corte, y técnicamente porque es el único campo bonito que tenemos de entonces pues sí o sí va a ser ese que le vamos a poner. Entonces, ¿cómo mencionamos esto? Como un corte histológico de vesícula biliar, donde observo sus túnicas. ¿Cuáles son sus túnicas? La mucosa, la muscular y la adventicia o serosa, dependiendo de dónde nos encontremos. Pasando primero con la mucosa, ¿qué tenemos? Tenemos un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y sus invaginaciones, que ahí les escribió Chavita, son los famosos senos de Rokitansky-Ashchov. Ahí sí practíquenle, porque luego hay unos que los escriben medio feo,
porque me acuerdo que en mi sección, cuando yo hice el examen de reconocimiento, unos no supieron escribirlo y se la pusieron mal nomás por eso, pero pues ya nomás practíquenlo, va. Rokitansky, Aschov. Y técnicamente en la mucosa es lo más importante que se tiene que mencionar aquí. Pasando después, entre la mucosa y la muscular, tenemos a la lámina propia, que esto es bien característico de este corte porque es gruesa, es bastante gruesa. Y aquí, en esta lámina propia, tenemos que es tejido conectivo laxo, encontramos vasos sanguíneos, ahí pues, justamente se pueden ver pues ahí esos eritrocitos ahí, bien rojitos, ¿verdad? Son, ahí podemos encontrar vasos sanguíneos, y también en el cuello de la vesícula biliar podemos encontrar las glándulas de Luschka, pero solamente en el cuello, ¿ok? Y pues si gustan mencionar nomás eso. También, pasando a su túnica muscular, tenemos sus disposiciones, que técnicamente creo que había mencionado que era una disposición aleatoria, pero si es que quieren mencionar alguna disposición por mencionarla, en lugar de mencionar aleatoria, es circular externa, longitudinal interna y sus células musculares lisas, ¿ok? Pero creo que es mejor pues mencionarlo como aleatorio simplemente. Y ahora pasamos a las siguientes dos túnicas, que son tanto la adventicia como la serosa, dependiendo de donde nos encontremos. Aquí de la adventicia, en pocas palabras y a rasgos muy básicos, es que la adventicia es tejido conectivo denso y regular con sus fibras elásticas. Y en la serosa es su mesotelio más su tejido conectivo laxo. ¿Alguna pregunta de este corte, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Y pues no decía algo más que mencionar de este corte, Gabo, de vesícula. Sí, está súper bien en cuanto a nada, y simplemente recuerden que en vesícula las capas que van a desaparecer son la muscular de la mucosa y la submucosa, ¿vale? No vayan a incluirlas en esta descripción porque aquí no existen, ¿va? Justo. Igual también, en algún, bueno, no sé si, no alcancé a escuchar si lo mencionaste, Toscano, pero me parece que entre la muscular y la adventicia se puede llegar a encontrar una, capa que se le llama como capa fibrosa de la vesícula. Esta, pues lo único que tiene especial es que es tejido conectivo denso y regular, pues a diferencia de la adventicia, que es como que una capita que rodea la muscular. Únicamente, Sí, pues no lo mencioné. Muchas gracias, chava. Sí, justamente también si quiere mencionar esa, punto extra que lo mencione, va. Y pues eso sería todo de mi parte, chicos. Cualquier duda, pues nos manda un mensaje, va. Bueno, chicos, pues comenzamos con la siguiente práctica, que es este aparato respiratorio. Como ustedes saben, pues aquí tenemos también muchos órganos, pero nos vamos a enfocar en dos, tráquea y pulmón. Pulmón en sus diferentes campos, ¿no? O sea, que bronquio intrapulmonar, bronquiolos, parénquima pulmonar, o sea, los alveolos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos empezando de arriba hacia abajo. Comenzando con tráquea, aquí el tip principal para identificarlo, pues es el cartílago, ¿no? Me parece que en ninguna otra práctica del segundo parcial hay cartílago, entonces, si ustedes ven el cartílago así muy abundante, es tráquea, ¿ok? También lo vamos a ver en pulmón, pero pues aquí es muy característico. De nuevo, túnicas, mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia, ¿ok? La primera de todas es la mucosa con un epitelio respiratorio o pues por la histología de este epitelio que pues ya saben el chorromil de células que tienen, que si células ciliadas, caliciformes, basales de Kulchinsky o de granos pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pues de nuevo no es lo fundamental porque hay muchas más cosas que escribir, ¿ok? Entonces, después del epitelio, seguimos con la lámina propia de tejido conectivo laxo. Un aspecto aquí muy importante de respiratorio es que prácticamente todos los tejidos conectivos van a ser laxos, ¿ok? Tanto el de Chavito, la ¿mande? chava, como que se traba un poco el micrófono, ¿Se no trabó? sé, se escuchaba como mucha interferencia, mucho, no sé, ruido Ok. feo. ¿Ya se me escucha Entonces, mejor? no sé si pudiera, sí, un poquito, no sé si pudiera repetirlo, por favor. ¿En dónde se quedaron? Casi desde el inicio empezó como a hacerte borroso ese sonido, Ah, como si estuvieras muy ok, cerca ok, del ok. micrófono. Ok, ok. Gracias, gracias. Ya me escucho bien, ¿verdad? Sí, te escuchas mejor. Ok, perfecto.
Entonces, pues regresemos. Tráquea, pues como les decía, la forma de describirlo o de reconocerlo muy fácilmente es por el abundante cartílago que tiene en su centro, ¿no? Que pues aquí lo vemos moradito, muy bonito, cartílago y aligno. Entonces, comenzando con la mucosa, esta es, pues, de un epitelio, respiratorio, pues, como ya saben, cilíndrico, pseudo, estratificado, ciliado, con células caliciformes, que como les mencionaba, tienen, pues, muchas células, que, pues, la verdad, no son lo fundamental, porque, pues, hay muchas más cosas que describir, pero, pues, para que tengan de su conocimiento, pues, hagan remembranza, pues, están las células ciliadas, las células caliciformes, las basales, las endócrinas o de Kulchinsky o de granos pequeños, que pues son estos últimos tres, pues son las mismas, que si hay células en cepillo, etcétera, etcétera, etcétera. Si les da tiempo, las puedo mencionar, pero recuerden que pues hay más que escribir, ¿no? En la lámina propia, aquí es lo que les mencionaba, que hay en respiratorio tienen la peculiaridad de que prácticamente todos sus tejidos conectivos son laxos, ¿ok? Entonces, tanto la propia como la submucosa van a tener tejido conectivo laxo y aquí no encontramos muscular de la mucosa, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos dónde empieza y dónde termina dónde empieza la submucosa y dónde termina la lámina propia? Por la presencia de glándulas, que aquí se ven muy poquito, pero hay algunos indicios. Bueno, se ve raro este campo, de hecho aquí se ven por debajo de esta parte que parece músculo. Se ve muy raro este corte, no sé si sea... bueno, el punto probablemente sea región posterior de la tráquea, entonces está ahí entrelazado con el músculo traqueal posterior. El punto es que la submucosa está pegada a la lámina propia, ¿ok? Después de eso, tenemos ahora sí la cartilaginosa, que pues es cartílago hialino en disposición de C, que posteriormente está la región muscular del músculo traqueal. Y pues únicamente eso, ¿ok? El músculo traqueal es músculo liso. Y exterior a esta túnica tenemos ahora sí, por último, la adventicia, ¿ok? Adventicia de tejido conectivo laxo que pues se relaciona pues, con el resto de estructuras pues, aledañas a este órgano, ¿ok? ¿Alguna duda con tráquea? ¿Me escucharon bien y todo? ¿No se me trabó? Se escucha más o menos bien. Nada más de repente un poquito cortado, pero se escuchaba bien. Y nada más tener en Ok. cuenta, recuerden que en tráquea, no olviden que en este caso no hay una túnica muscular como tal, sino que el único músculo que encontraremos es en la parte posterior de la tráquea, ¿ok? Pero solamente con una porción, no se vayan a confundir con este corte, y si llega a aparecerles tráquea, normalmente va a ser en las partes anteriores. Si se encuentran músculo en este tejido, probablemente se trate de la parte posterior, ¿ok? Sí. Muy bien. Pues bueno, ahora sí entramos al campo de pulmón. Aquí es importante hacer una aclaración antes de empezar antes de empezar a escribir las estructuras, ¿ok? Porque si ustedes bien ya son súper histólogos y ya saben que están viendo bronquio intrapulmonar o bronquio primario o secundario, es importante mencionar que pues no están viendo un corte histológico de bronquio, ¿ok? Están viendo un corte histológico de pulmón, donde están observando un bronquio intrapulmonar, ¿ok? Eso es muy importante mencionarlo porque muchos les ponen corte histológico de bronquio. Pues no, el bronquio está dentro del pulmón, ¿ok? Entonces el órgano que se cortó fue el pulmón. Ahora sí, empezando con la primera estructura, el bronquio intrapulmonar, pues aquí los vemos muy bonitos. Varían un poco las túnicas con respecto a pues a la tráquea, ¿no? Más que nada el cartílago y la muscular, ¿ok? Que aquí sí encontramos túnica muscular. Entonces, empezando de nuevo de adentro hacia afuera, la mucosa también posee un epitelio respiratorio. Debajo de esta una lámina propia de tejido conectivo laxo, y aquí es donde encontramos otro músculo, ¿ok? La túnica muscular, que es la que observan ahí en verde que que nos acaba de señalar Gabo. Este músculo se encuentra desde una posición circular o espiral
y también se le conoce como músculo de Reisseisen, ¿ok? Hay algunas bibliografías que dicen que también el traqueal se llama así, etcétera, etcétera. Pero pues lo pueden mencionar si quieren. Igual así como dijo Toscano, si quieren ver acá todos intelectuales, ¿no? Pero pues no es necesario que mencionen el epónimo. Entonces la túnica muscular en disposición espiral. Debajo de esa muscular tenemos a la submucosa, tejido conectivo laxo de nuevo, pero con presencia de glándulas, ¿ok? Que se observan arriba a la derecha. Y un poquito ahí abajo. Ándale, esas también se ven ahí. Después de la submucosa tenemos, miren, ahí están, ahí se ven, justamente ahí se ven algunos nombres de las glándulas arriba a la derecha. Estas meras, sí. Entonces, después de la submucosa, tenemos ahora la cartilaginosa. ¿Qué ocurre? Que, pues, vieron que en tráquea es en forma de C. Aquí adoptan una morfología distinta. Adoptan una agrupación de enislotes cartilaginosos, ¿ok? Como pueden observar, se encuentran así como que dispersos, separados, rodeando al bronquio. Entonces, así la menciono, ¿ok? Como islotes cartilaginosos. Y es todo eso que les mencionó, que les está enseñando Gabo. Por último, que encontramos la adventicia, tejido conectivo laxo, que separa los bronquios de el parénquima pulmonar, ¿no? Que es todo lo cafecito reticular que están viendo alrededor. ¿Todo claro con bronquio? Increíble. Perfecto. Ahora pasamos al siguiente campo de pulmón. Otra vez, corte histológico de pulmón, donde observo 3 cosas. Un bronquio terminal, un bronquio respiratorio y el parénquima pulmonar constituido por los alveolos. ¿Va? Comenzando con el bronquiolo terminal, esta es la última porción de la parte conductora pues de las vías aéreas. Y aquí empezamos a decir, nosotros vamos a decir que es un bronquiolo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Pierde cartílago y pierde submucosa, ¿ok? Entonces solo encontramos mucosa y muscular, ¿va? Eso que quede claro y que pues pueden hacer la distinción. No, pues corte histológico de pulmón, donde observo bronquiolo, porque ese ya pierde sus túnicas cartilaginosa y submucosa. Y adventicia también la pierde. Entonces, bueno, tenemos a la mucosa. Aquí también ya va a haber un cambio. En vez de ser el epitelio respiratorio común y corriente de cilíndrico, estratificado, bla, 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 va a pasar a ser un epitelio desde cilíndrico simple en sus porciones más proximales, o sea, casi desembocando del bronquio, a un cúbico simple, ¿ok? Que ya es en las porciones un poco más terminales. Y pues ahorita mencionamos un poco más, ¿no? Un poco más, porque encontramos la presencia de otra célula, que son las células de Clara o las células club. ¿Qué importante tienen estas células? Son células cúbicas. Se les menciona un poco abombadas en su región apical. No tienen cilios y su función, ¿no? Que se encargan de producir el agente tensoactivo, ¿ok? Es únicamente como que lo destacable del epitelio de los bronquiolos. Debajo de pues una lámina propia, tejido conectivo laxo, y además de esto tenemos ahora sí más músculo liso, que se puede disponer a manera de engrosamientos alrededor del bronquiolo, que nos forman como unas tipo puertas o llamados pomos, por así decirlo, como las botellas, que pues nos ayudan pues a cerrar o a abrir, permitir el paso del aire al siguiente compartimento, que es el bronquiolo respiratorio, que ahora sí es como la porción terminal pues de los bronquiolos, ¿no? Es la que está casi ya conectando con el conducto alveolar, el saco alveolar, etcétera, etcétera, que es la que está señalando en verde Gabo. Bronquiolo respiratorio, también aquí ya no hay tanta variación en el epitelio, es únicamente cúbico simple, con muchas células de Clara, casi el 80% de las células son células de Clara. Y lo mismo, el agente tensoactivo. Aquí ya se podría realizar o llevar a cabo la hematosis, que pues, es el intercambio de gases. Y pues también los pomos o las agrupaciones de músculo liso se hacen más evidentes, ¿ok? Por último, tenemos al parénquima pulmonar, conductos alveolares, sacos alveolares, el atrio del saco alveolar y los alveolos, ¿ok? ¿Qué es importante de aquí?
principalmente los alvéolos y su población celular. Como ustedes bien saben, se conforma tanto de pues, el parénquima, que son los alvéolos, y el intersticio, que es tejido conectivo por donde transcurren los sanguíneos para realizar el intercambio de gases, ¿no? El más importante es el parénquima, porque aquí encontramos a las células pues, estrellas del intercambio gaseoso y de la modulación del ambiente alveolar, ¿no? Que son los neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, y de manera inmunitaria o defensiva a los macrófagos alveolares o las células del polvo, que pues es su homónimo, ¿no? O bueno, su nombre, su sinónimo más bien. Entonces, neumocito tipo 1, el que se encarga de realizar el intercambio gaseoso, presenta el 95% de la superficie y el 40% de la población. Y el neumocito tipo 2, que ahora sí produce el factor sufragante, 5% de la población, 5% de superficie, 40% de población, y pues se encuentra ahí entre los alvéolos, ¿no? Y ya por último, pues el macrófago alveolar, que pues es un macrófago, ¿no? Que se encuentra protegiendo todo esto. Y pues los capilares, que son de tipo continuo para el intercambio gaseoso, chicos. ¿Alguna duda? Aquí yo considero que pues pueden mencionar muchísimo de pulmones, es muy vasto, pero con que mencionen las túnicas, pues en tanto bronquiolo terminal como respiratorio los pueden mencionar casi similar. Solo pueden decir que, no, pues la diferencia es la localización, ¿no? O sea, el bronquilo respiratorio ya está casi desembocando a los alvéolos para que no se enreden tanto y que pues puedan tener más tiempo, porque pues como pueden ver la descripción es prácticamente la misma. Y ya ahondar un poquito más en las células de los alvéolos. Ese es mi consejo, chicos. ¿Alguna duda con respiratorio o con este corte? ¿Todo bien? Perfecto. Excelente, bien. Ahora vamos a pasar al tema de urinaria, ¿vale? Entonces, para empezar con vamos a empezar con riñoncito, ¿ok? Y recordarán que para su descripción se tiene que mencionar corte histológico donde observo o donde estamos en la corteza renal. En este caso, ¿por qué digo la corteza renal? Porque estamos encontrándonos con estas estructuras esféricas de aquí que corresponden a los corpúsculos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hacer su descripción. Lo ideal es que empiecen con la descripción del corpúsculo. Vamos a ir por partes, ¿ok? Es esta estructura que tiene forma esférica, va a presentar dos polos, un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular va a ser por donde van a estar entrando los vasitos sanguíneos, todas estas arterias aferentes, y van a salir las arterias eferentes, ¿ok? Y que va a estar formado por distintas capitas, empezando por su revestimiento. Tenemos a la cápsula de Bowman, que está dividida en la hoja parietal, que es la más externa, y es un epitelio plano simple, ¿ok? Sencillito. Ahora, para la parte interna mencionamos que las asas vasculares o de los capilares que encontramos en el glomérulo, que es la parte interna, recuerda, glomérulo no es lo mismo a corpúsculo, el glomérulo solamente es la parte de los vasitos sanguíneos. En esta vamos a encontrar el revestimiento interno, la capa visceral, que son los podocitos, ¿ok? Ya que mencionan los podocitos, pueden empezar a hablar de la membrana de filtración glomerular, ¿ok? Mencionan que se tratan de capilares fenestrados sin diafragma, mencionan que luego está la membrana basal, el delantel y la membrana basal, y luego mencionan que están los pedícelos de los podocitos, ¿ok? Estos sí pues alcanzan a mencionarlos, claro, porque en riñón es un poquito extensa la descripción. Pero lo ideal es que vayan incluyendo todos estos componentes, ¿vale? Entonces, los pedícelos de los podocitos que van a estar haciendo las ranuras de filtración, ¿vale? Eso para la parte interna del glomérulo. Mencionan que son de 8 a 12 asas fenestradas en esta porción. Y realmente sería eso lo importante. Mencionan las células mesangiales intraglomerulares que dan sostén a las asas capilares intraglomerulares, y las células mesangiales extraglomerulares dan sostén a la parte externa del polo vascular. O sea, todas esas asas aferentes, eferentes y la porción de la mácula densa donde vamos a estar encontrándonos en la parte más superior o apical, ¿no? En la zona del polo vascular, ¿ok? Mencionan también a las extraglomerulares mesangiales. Eso para la parte del corpúsculo. Luego, para la parte de los conductos, recordarán que en este corte vamos a estarnos encontrando en un laberinto cortical. Entonces, en el laberinto cortical nos vamos a estar encontrando con los túbulos contorneados, tanto proximales como distales, en esta porción.
Entonces, para su descripción van a tener que buscar cada uno de estos. Hablando de los conductos contorneados, van a ser estos conductos que en su interior presenten muchas basuritas, vaya, pero no las van a mencionar como basuritas en su corte, sino que las van a mencionar como sus microvellosidades, que recordarán aquí, se les puede llamar como el epitelio con el corte en cepillo, ¿no? O con el borde en cepillo, ¿vale? En cambio, recordarán que en el tejido intestinal tenía el aspecto, o se le mencionaba como chapa estriada. Si mencionan chapa estriada y borde en cepillo, son plus, ¿va? A los cortes histológicos. Entonces, cuando hablamos de los túbulos contorneados, van a ser estas que prácticamente no tienen una forma tan circular. Como notarán que hay dos tipos de tubitos. Tubos que son bastante circulares, bastante esféricos, o con una luz bastante circular. Mientras que hay unos tubitos que tienen una forma más como en S, como palitos alargados, con una luz más amplia, o luces que no tienen una forma tan circular, sino más alargada, ¿ok? Eso nos puede ayudar a empezar a distinguir entre los contorneados y los rectos. Entonces, por ejemplo, este de acá, que tenemos como un contorneado, como una forma contorneada y muchas basuritas en su interior, sería el túbulo contorneado proximal, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, este que es más circular, pero que está más cercano todavía a la parte del laberinto cortical, podría empezar a ser el inicio de un túbulo recto proximal, ¿ok? Ahora, en cambio, tenemos estos tubitos que son prácticamente limpios en su luz. Este de aquí, que está bastante circular, podría corresponder a un túbulo recto distal, ¿ok? O sea, ya no tiene la presencia de las microvellosidades en su interior, puede corresponder a un recto distal. Mientras, en esto, por ejemplo, mencionaremos que tenemos a este conducto de aquí, que corresponde justamente al túbulo recto distal en la parte más final o terminal de esta porción, donde desarrolla a la mácula densa, que es este conjunto de células basófilas que se desarrolla cerca del polo vascular del corpúsculo, ¿ok? Es importante que mencionen la mácula densa y con esto pueden mencionar también a las células yuxtaglomerulares y a las células mesangiales extraglomerulares, que estas tres recordarán que corresponden al aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Entonces mencionan los tres componentes, sería lo ideal. Si tienen tiempo, pues traten de, como les dije, esto es por partes, vayan una cosa a la vez, de lo más general a lo más particular, ¿ok? Y los túbulos contorneados distales los van a poder observar como tubitos más alargados, como este de acá, con un poquito más alargada su luz y sin la presencia de microvellosidades en su luz, ¿ok? Más o menos con este corte sería lo que tendrían que describir, dividirlo en dos partes, una parte del corpúsculo y una parte de los túbulos. Si tienen tiempo, pueden mencionar funciones de los túbulos, las funciones de cada porción, pero pues realmente con esto de la morfología es lo importante. ¿Dudas con esta partecita de riñón? Identificarlo creo que es bastante sencillo, de todos modos. Si aparece un corpúsculo, estamos en la porción de corteza. Si vemos muchos tubitos alargados, lo más probable es que se trate de médula, ¿ok? Bien, ahora, entonces pasamos al siguiente corte. Tenemos al corte histológico de uréter, en el cual vamos a encontrarnos también túnicas. ¿Ok? Empezando por las túnicas más cercanas a la luz, que recordarán que la luz, para observarlo, ayudarles a distinguir, recordarán que la luz de este tubito tiene una forma de la florecita de Bob Esponja. Este va a estar formado por un urotelio, ¿ok? Este epitelio especializado, transicional, recuerden que es transicional en esta porción, ¿vale? Mencionan su capita de células basales, su capita de células intermedias o poligonales y su última capa de células en forma de cúpula, ¿ok? Que son capaces de distenderse o estirarse. Debajo tenemos una lámina propia de tejido conectivo denso y regular en esta porción. Luego tendríamos a la capa muscular, ¿ok? Como podrán observar en esta, que recuerden que su disposición cambia o se invierte en comparación a las túnicas del sistema digestivo, por lo que empieza con una longitudinal interna y luego tiene una circular externa, ¿ok? En esta capa muscular, para luego finalmente pasar a la adventicia, ¿vale? Eso sería todo en cuanto a ureter. Realmente está bastante sencillo en su disposición por capas, ¿va? Y vejiga es prácticamente lo mismo.
Otra vez su urotelio, su lámina propia de tejido conectivo denso y regular, sus capas musculares, solamente que en este caso, debido a que su enrosamiento de las capas musculares es muy abundante, se mencionan 3 disposiciones: longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. ¿Ok? Esa sería para la disposición de este músculo en la vejiga, ¿vale? Y no se alcanza a ver toda su luz, por su tamaño únicamente vemos una parte de la pared de la vejiga. Y su última capa puede ser serosa o puede ser adventicia, lo que alcancen a observar. En este caso, los cortes que tenemos usualmente manejan la serosa, ¿ok? ¿Dudas con la parte de urinario? Realmente lo importante o el más difícil sería riñón, uréter y vejiga son bastante fáciles de identificar por su epitelio característico. ¿Va? Excelente. A ver, entonces pasamos a endocrino. Bueno, ahora es importante hablar acerca de la práctica de endocrino. Lo que observamos aquí, lo que nos puso Gabito, es un corte histológico donde nosotros vamos a observar hipófisis. Importante mencionar que aquí pues se distinguen sus dos porciones o sus dos lóbulos, que es el anterior y el posterior. Primero hablando obviamente del anterior, el cual también denominamos como adenohipófisis, que nos está señalando Gabito, gracias. Aquí, importante mencionar que tenemos a las células cromófilas y cromófobas. Recordar que las cromófilas son aquellas que sí se tiñen y estas se dividen en dos principales, que son las acidófilas, donde pues podemos encontrar otras dos celularidades, como las amatótropas y las lactótropas, y las basófilas, que aquí encontramos otras tres, que son las corticótropas, gonadótropas y tirótropas, que también importante que ustedes mencionen en su examen qué es lo que secreta cada una, ¿ok? Y pues también en esta porción podemos encontrar a las cromófobas, que estas pues se menciona que ya son células que no se tiñen, pero igual las podrían pues poner ahí. Igual también se nos menciona que tenemos una porción intermedia, para también que pues la señalen, donde aquí podemos encontrar unas cosas muy interesantes que son los quistes de Racket, que ustedes ya vieron en la práctica, los cuales obviamente mencionar su forma, que pues forma folicular, y también aquí una porción que no la alcanzamos a ver muy bien, que es la pars tuberalis. También encontramos el lóbulo posterior, también denominado neurohipófisis, que recordar y mencionar, pues, que es un sitio de almacenamiento, que este no es un sitio de secreción. Este se compone de dos partes, que es la pars nerviosa. Aquí recuerden que es donde llegan los nervios del núcleo paraventricular y el supraóptico, los cuales se engloban en un cuerpo de Herring. Y pues también vamos a alcanzar a ver bueno, no alcanzamos a ver, sino mencionar que vemos a los pituicitos que funcionan como células de sostén. Y tenemos otra porción que es el infundíbulo. Aquí es donde pues discurren todos estos axones neurosecretores. Eso sería en cuanto a este corte de hipófisis. ¿Algo que quieras agregar, Gabito? No, está muy bien, sobre todo hacer y recalcar en la porción de la neurohipófisis, los cuerpos de Henry y los tipos de hormonas que van a estar presentando, oxitocina y ADH, ¿va? Perfecto. Entonces, aquí vemos uno ya más facilito para ustedes para identificar, que son como las pequeñas alberquitas, que es aquí donde tenemos, pues, vemos un corte histológico donde observamos tiroides y obviamente a su unidad funcional, que es el folículo tiroideo. Importante mencionar las características que tenemos del folículo tiroideo, que obviamente es que cada folículo está revestido por un epitelio cúbico simple y este epitelio se va a formar por unas células foliculares, las cuales pues van a participar en la producción de las hormonas tiroideas. Ya si ustedes se quieren ver muy acá, pues mencionan de cuáles y así. Muy bien. Y también tenemos otras que son las células parafoliculares, que esas también se van a encargar de secretar una hormona muy importante y pues rodeando este epitelio encontramos al coloide, que es propiamente aquí donde se almacena la tiroglobulina y esta es propiamente pues que corresponde como a la forma inactiva de reserva de la hormona tiroidea. Ese está muy facilito de describir, entonces también la forma en la que lo pueden ver es muy característica, ¿ok? Una disposición folicular, ya lo saben. Y bueno, ya por último tenemos un corte medio dificilón,
que pues aquí lo que tenemos que escribir es corte histológico, de donde observamos a la glándula suprarrenal. También es importante mencionar que esta tiene una cápsula, que es una cápsula gruesa de tejido conectivo, y aquí una característica que tiene esta es que aquí pueden ingresar algunos vasos sanguíneos y fibras nerviosas que se dirigen directamente hacia la médula. Bueno, debajo de esta cápsula, pues tenemos a la corteza, que es como la más difícil de describir o la que más suelen tener errores. Esta, pues ya sabemos que se dividen en ciertas zonas muy bien definidas, que la primera de ellas es la zona superficial, más superficial, que es la glomerular. También importante que mencionen cuánto porcentaje van a estar ocupando dentro de la corteza. Esta se forma pues de células que están agrupadas en grupos ovoides y estas van a tener pues inclusiones lipídicas escasas. Entonces, pues características de las células pueden llegar a mencionar. También mencionar la función de secreción, que en este caso pues los mineralocorticoides. Después tenemos otra zona que es la zona fasciculada, que esta es la que en mayor porción podemos encontrar, y esta va a tener células como en disposición como en filita, y aquí importante mencionar que tenemos muchas inclusiones lipídicas, por eso reciben un nombre muy característico que es el nombre de los espongiocitos, y pues obviamente mencionar que se secreta aquí, los glucocorticoides, etcétera. Y pues finalmente podemos encontrar una capa reticular, que es una capa que se encuentra pues muy dispersa, es decir, no podemos como darle una forma característica, sino que vamos a encontrar toda la celularidad por todos lados y está también mencionar que aquí se producen los gonadocorticoides. Obviamente mencionarles cuáles tenemos, la función, si nos sobra tiempo, etcétera. Bien, y pues también en glándula suprarrenal vamos a encontrar a la médula, que pues como pues mucho a describir no hay, pero obviamente mencionar que está muy vascularizada. Aquí encontramos algunas células cromáfiles y obviamente mencionar que se encargan de la secreción de las catecolaminas. Ajá. Y justamente mencionar cuáles principalmente, como aquí lo está mostrando Gabito, muy vascularizada, y pues la principal celularidad que podemos ver. Y obviamente en toda esta práctica importante mencionar qué secreta cada una y ya, si queremos ser muy avariciosos, si nos sobra tiempo, mencionar el porcentaje de cada una más así como pues en hipófisis, ¿va? Bien, ya casi para terminar, ahora vamos a hablar de femenino. En este caso, ¿qué estamos viendo aquí? Un corte histológico de ovario. Vamos a empezar. Corte histológico de ovario, donde observo primero su superficie, que va a ser un epitelio cúbico simple, al cual se le denomina epitelio germinativo. Subyacente a, tenemos un tejido conectivo más fibroso, que va a formar, ese es el epitelio germinativo. Lo demás arribita. Subyacente al epitelio germinativo tenemos un tejido conectivo más fibroso que va a formar como una tipo cápsula que rodea todo mi ovario, la cual se llama túnica albuginea. Subyacente a la túnica albuginea tenemos ahora sí la corteza, que va a estar más en la periferia, donde vamos a encontrar inmersos todos los folículos, todos los folículos ováricos. Y subyacente a mi corteza, pues la médula. Gabo, ¿les vas a poner como cortes de cada uno de los folículos o solamente del ovario? Lo más probable es que solamente sea del ovario y O sea, corte. Observar. Podría ser justamente o en cualquier caso les podría poner a lo mejor un folículo secundario, pero si es en tendrían que mencionar, por ejemplo, los primarios. Ok, yo les había mencionado en práctica que los folículos primordiales siempre van a estar prácticamente luego debajo de la túnica, de la túnica albuginea. Es decir, esos que está señalando esta y Gabo, esos son los folículos primordiales. ¿Cómo los van a describir? Pues únicamente un ovocito grande, circular, que va a estar rodeado por un epitelio plano, simple. Y ¿cuál otro? ¿En secundario? Los primarios también.
O sea, les menciono todos, Sí, por favor. por si Bueno, acaso. Bueno, esos son los primordiales. Hablando de los primarios, pues recordemos que tenemos dos, el primario unilaminar y el primario multilaminar. El primario unilaminar es un ovocito grande que va a estar rodeado por células cúbicas. Aquí ya dejan de ser planas, ahora son células cúbicas. Y también este ovocito va a estar secretando pues las proteínas para formar la zona pelúcida. Después tenemos el folículo primario multilaminar. Aquí va a haber ya varias capas de células cúbicas, es decir, un ovocito grande rodeado por múltiples capas de células cúbicas. Aquí ya no se llaman células foliculares, se llaman células de la granulosa. Y a su vez también se va a estar formando lo que es la teca folicular, una teca interna muy vascularizada y una teca externa de tejido conectivo, donde encontramos leiomiocitos, es decir, músculo liso y fibras de colágeno. Así a grandes rasgos. Después tenemos al folículo secundario. Este es un ovocito que va a estar rodeado de 6 a 12 capas de células de la granulosa, es decir, células cúbicas. Y aquí se va a empezar a formar el antro folicular, que es este semicírculo que me va a estar como que rodeando mi ovocito, y casi siempre el ovocito pues ya va a estar como más en la zona periférica. También se va a formar el cúmulo óforo y la corona radiada. Y por último, el folículo terciario o de Graf, pues ya está muy grande, mide de 15 a 20 milímetros. Recuerden que es el que abarca toda la corteza del ovario. En este caso, el ovocito ya está muy en la periferia y las células del cúmulo óforo se están separando de las células de la granulosa, pues para prepararse para la expulsión, es decir, para la ovulación. Después tenemos a Ay, perdón, lo silencié. El corte histológico de oviducto o trompa uterina, en la cual vamos a observar sus tres túnicas. Primero, pues una mucosa, que va a estar compuesta por un epitelio cilíndrico simple. Este epitelio va a estar compuesto por células ciliadas y por células secretoras. Recuerden, algo muy importante es que la mucosa va a estar formando como este laberinto o esta forma como de coral. Ajá, que es lo que estamos viendo como más en la luz o más hacia la luz. Subyacente a tenemos la lámina propia de tejido conectivo laxo. Subyacente tenemos la muscular, que va a ser circular interna, longitudinal externa, y por último una serosa, que es tejido conectivo submesotelial, que es todo eso. Y por último, tenemos el corte histológico de útero, donde vamos a observar sus tres túnicas. O, Gabo, ¿tienen que mencionar las tres o solo endometrio? Es que no se ven las otras, pero no sé. Si tienen tiempo, mencionen las tres, pero lo ideal Ok. es que mencionen el endometrio. Va, creo que la más compleja y pues la más larga es endometrio. En este caso, pues la más interna, endometrio. Va a ser un epitelio cilíndrico simple y tejido conectivo, donde vamos a encontrar inmersas a las glándulas endometriales, las cuales van a estar compuestas por células ciliadas y por células secretoras. Mencionamos que una glándula más alargada, o cómo decirlo, como más, sí, alargada, ajá, va a estar hablando de una fase proliferativa. En cambio, una glándula más tortuosa, que es la que está señalando ahorita Gabo, estamos hablando de una fase secretora. Mencionar que el endometrio pues, se va a dividir en dos zonas, una capa basal, que es la que se va a mantener durante la menstruación, y una capa funcional, que es la que se pierde durante la menstruación. Después tenemos al miometrio. En este caso, pues va a tener sus dos disposiciones, longitudinal interna, longitudinal interna y externa, y una oblicua, o circular media. Y por último, al perimetrio, que va a ser pues peritoneo. El peritoneo está compuesto por mesotelio, que es un epitelio plano simple, y el tejido conectivo submesotelial, que es tejido conectivo laxo. Recuerden que al ser útero, pues la porción posterior
va a ser peritoneo y una parte de la porción anterior, pues va a ser adventicia, que es tejido conectivo laxo. ¿Dudas? Con femenino, chicos. Chicos, recuerden también, importante, o sea, aquí nos dieron los dos ejemplos, ¿no? De una glándula recta y de una glándula tortuosa, pero recuerden que son como casos específicos, ¿no? O sea, en este caso la mayoría pues, son glándulas rectas, ¿no? Entonces, ¿en qué fase estaría? En fase proliferativa, ¿ok? Y en cambio, si viéramos muchas, o sea, en un corte, muchas tortuosas, que no sé si haya imagen en esta presentación, Otra vez tu pero audio, Salvador. maldita sea. Ya se escucha mejor. Ah, ok. Bueno, aquí no, en la presentación no hay imagen de endometrio secretor, pero literalmente se ven así muy en sierra. Entonces, como aquí la mayoría son rectas, es proliferativa, ¿ok? Nada más como que para enfatizar en eso y no se vayan a confundir de que como ven una glándula tortuosa y una recta, van a decir, ah, no, es un endometrio proliferativo secretor. O sea, están como bien separados, ¿va? Más o menos. ¿Sí quedó claro? Y también para mencionar aquí en la parte de endometrio, tiene que mencionarse la subdivisión que existe de la capa funcional, la porción de la capa esponjosa y la capa compacta, ¿ok? La capa compacta, que es la parte más superior, incluye al mismo epitelio y su tejido conectivo un poquitamente subyacente, pero que da el aspecto de que está todo compactado en una poca porción. Y la esponjosa, que abarca toda esta parte funcional, llena de glándulas y de vasos sanguíneos, ¿ok? También importante a incluir esas dos porciones. Y perfecto. Recemos, por favor, porque que no se me trabe más el audio. Igual ahí me tienen si así es. Pero Ahorita, por ya, ejemplo. maldita sea. No, amigo. Alon. No. ¿Ya se me escucha? Ajá. Ah, bueno. Pues nos vamos rápido, ¿no? Ya para no entretenerlos. Aquí en masculino, pues únicamente vamos a tener los cortes o los campos importantes, ¿no? Testículo y epididymo. ¿Va? Lamentablemente no contamos con conducto diferente, entonces Oye, se salvaron de conducto diferente. ¿por qué no te escuchas? O sea, cuando yo te digo que no te escuchas mejor, pero luego te dejo hablando solito y valió. No entiendo. No sé. O sea, ahorita te escuchas bien. ¿Estás usando audífonos o algo? Se escucha No, como muy borroso, muy pegado a tu no, a ver, micrófono. déjenme ver si me puedo salir. Es que como que se está trabando mi compu. No sé, o sea, estoy Ah, así normal con el altavoz, pero... A ver, permítame conectarme rápido en otra... Acá. va. Eh, a ver... Listo, creo que... ¿Me escuchan mejor ya? Sí. Sí, te escuchas mejor. Va, perfecto. A ver, ahora sí. Como les decía, únicamente vamos a ver aquí testículo y epidídimo. Y es muy importante hacer la distinción de esta. Como ya se los mencioné en la práctica, en lo que nos vamos a enfocar, pues obviamente son estructuras pues tubulares, ¿no? Con una luz, entonces presentan un epitelio. Ahí está, la primera, esta que estamos viendo es túbulo seminífero, y la siguiente es epidídimo, ¿ok? Quiero que se enfoquen mucho en la diferencia, en la constitución del epitelio. Aquí en epidídimo está muy marcado y muy sólido, ¿ok? Se ve muy bien el epitelio, así pues todo sin alteraciones, sin huecos ni nada. ¿Sí lo alcanzan a ver? En cambio, si nos pasamos a túbulo seminífero, se ve un poco menos, se ve así todo agujereado, todo así raro. A mí me gusta decir que pues como un tipo queso suizo, pero pues con que pues ven que hay un montón de huecos y eso, hagan la distinción entre testículo o sea, entre túbulo seminífero y epidídimo, ¿ok? Porque se suelen confundir mucho. O sea, hay gente que dice, no sé cuál es cuál.
Entonces, la manera en la que pueden distinguirlo es tanto por la constitución del epitelio, que pues este está muy agujerado y el epididimo está pues muy bien, así muy, muy bien formado, y otra cosa, pues la tinción, ¿no? Aquí el túbulo seminífero se ve muy eosinófilo, muy rosita, y este epididimo se ve morado, o sea, se ve pues basófilo, como guinda, ¿no? Entonces, eso también les puede servir, ¿va? Ahora sí, empezando con la descripción de túbulo seminífero, es empezamos con corte histológico de testículo, donde observo un túbulo seminífero. De nuevo aquí tenemos parénquima y estroma, ¿ok? El parénquima pues, es prácticamente el epitelio germinativo pues, seminífero, ¿no? Y el estroma pues, es el intersticio que pues, está rodeando al túbulo, o sea, lo que se ve más eosinófilo que ahorita nos está señalando Gabo, ¿ok? Entonces, comenzando con el parénquima, tenemos a nuestro túbulo seminífero, que pues, está formado o constituido por un epitelio especializado, que es el epitelio germinativo, ¿ok? Donde encontramos dos poblaciones celulares principalmente, la célula de Sertoli y las células espermatogénicas, ¿ok? Estas que Gabo nos señaló con negro corresponden a las células de Sertoli, ¿ok? Estas células de Sertoli son cilíndricas con prolongaciones laterales que nos forman la barrera hematoencefálica, proveen a las células espermatogénicas de un sostén estructural y metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas funciones, ¿no? Como también que tienen la presencia de receptores para la folículo estimulante, ¿no? Después tenemos a las células espermatogénicas, que pues como ustedes ya saben, son muchos tipos de células, que si espermatogonias claras, oscuras, bla, 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 bla. Aquí, como les dijo Ara en la descripción de estómago, pueden basarse o hacer pues una guía, ¿no? O sea, digo una tipo lista, pues mencionándolas a cada una de ellas. Les dicen, no, pues aquí están las espermatogénicas que se forman por las espermatogonias A y B, luego el espermatocito primario y secundario, las espermátides y ya maduras, pues el espermatozoide, ¿ok? Para que no se compliquen mucho, no necesitamos pues la función de cada una de las células, ni características así súper fundamentales, que, esta hace mitosis, esta hace meiosis. Pues no, realmente no, porque pues lo que queremos es que reconozcan y pues describan qué ven, ¿no? Entonces, todo claro ahí con túbulo seminífero. Después nos pasamos al intersticio, que es dos células principalmente. Las células mioides, que rodean a los túbulos seminíferos y se encargan pues de contraerlo. De hecho, ahí se alcanzan a ver algunas. ¿Sí las ven? Esas meras de ahí que están cercanas a donde señaló Gabo. Y por último, a las células de Leydig, ¿ok? Las células de Leydig se encuentran ya más en el fondo del intersticio y se encargan de producir testosterona, porque tienen receptores para la hormona luteinizante, ¿va? ¿Alguna duda con testículo, con túbulo seminífero? Perfecto, muy bien. Ya por último, en cuestión de masculino, encontramos al epididimo. Aquí, bueno, Gabo, no sé si quieres que pues, sí mencionen corte histológico de epididimo, ¿verdad? Sí, sería lo ideal. Ok, entonces, comenzando la descripción con corte histológico de epidídimo, o sea, recuerden mencionar la estructura donde observamos un conducto del epidídimo, que está constituido otra vez por una, pues, prácticamente es una mucosa, por así decirlo, o sea, un epitelio y una lámina propia subyacente, ¿ok? El epitelio, ¿cómo describimos este epitelio? Este es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estereociliado, ¿ok? No se vayan a confundir, es de los pocos, si no es que, de los únicos de su examen y de los pocos en todo el cuerpo humano que posee estereocilios. Estas prolongaciones apicales similares a las microvellosidades, solo que pues un poco más largas, que se encargan pues de modular algunos temas de percepción de sustancias, o sea, como de quimiopercepción o absorción, etcétera. Entonces, eso es importante. Después, dos o tres tipos celulares. La primera, pues son las células principales o pues, cilíndricas, que son las que poseen los estereocilios. Luego las células basales, que son de las progenitoras de estas células principales, que pues son, como ustedes ya saben, funcionan más que nada para la repoblación celular y que se esté recambiando constantemente. Y por último, uno extra que se puede llegar a mencionar, que son las células con halo, que son prácticamente linfocitos gamma delta que están
ahí inmersos en el epitelio, ¿ok? Después, por debajo de este epitelio tenemos una mucosa, que pues, una lámina propia, que pues aquí su constitución principal es músculo liso, ¿ok? En este caso, en las porciones más proximales del epididimo, o sea, donde apenas desembocan los conductos eferentes, es una sola capa de músculo liso, ¿ok? O sea, el músculo está muy delgadito, como pueden observar aquí, pero conforme se va alejando y va formando el conducto deferente, se va engrosando y pues ya adquieren pues, primero 2 y luego 3 disposiciones, ¿ok? Pero es como que pues, lo fundamental. El epitelio, que es de ley, y pues ya el músculo liso que lo recubre. ¿Todo claro con epididimo, chicos? Muy bien. Pues conducto deferente, por si tenían la duda de cómo se veía, así se ve. La verdad, se ve bonito, a mi parecer sí se ve muy bonito, solo que pues, pues lamentablemente ya no está con nosotros, está en mantenimiento. Como pueden observar, no sé si quieres que se los describa, Gabo. Pues igual menciónaselos, pero como está en mantenimiento, no creo que pueda aparecer. Sí, ajá, o sea, solo para que no se queden con la duda, porque pues no lo vimos en práctica, pero pues aquí se los describimos rápidamente, ¿va? Principalmente, pues como pueden ver, es como un similar al uréter, nada más que un poquito más chiquito. Si pueden ver, la luz está muy delgadita. Aquí, como tal, no decimos que es corte histológico de conducto deferente, sino es corte histológico de cordón espermático. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se encuentra dentro del cordón espermático, que está acompañado de muchas otras estructuras más, que el plexo pampiniforme, que el músculo cremaster, que la fascia espermática, etcétera, etcétera. O sea, muchos vasos, venas, arterias, nervios simpáticos, etcétera, y el conducto deferente. Aquí, pues nosotros describimos 3 túnicas: mucosa, muscular y adventicia. La mucosa, aquí el epitelio es similar al epididimo, es cilíndrico pseudoestratificado, aunque aquí pues no se alcanza a ver muy bien. Debajo, pues una lámina propia de tejido conectivo, que me parece que es denso y regular, eso es pues, característico. Que pues debajo tenemos al músculo, que pues es toda esa porción muy, muy gruesa que están observando alrededor, muy eosinófila. ¿Por qué? ¿Por qué es tan gruesa? Porque tiene 3 disposiciones de músculo: una longitudinal interna, una circular intermedia y una longitudinal externa. Este corte me gusta, o bueno, me gustaba mucho, porque se alcanzaban a ver muy bien las disposiciones. Si ven en el centro de estas dos, sí se ven como como fibras musculares en disposición, pues así circunferencial. Sí las alcanzan a ver como un poquito más como difuminadas. Pues esa es la circular intermedia. Y pues ya entre estas dos, las longitudinales, tanto interna como externa. Pero pues bueno, pues es músculo liso prácticamente. Y además de esto, pues ya la adventicia, tejido conectivo laxo, que hace que se encuentre relacionado pues con el resto de estructuras que lleva el cordón espermático, chicos. Y en el centro, todo eso rosita que ven, pues espermatozoides. Y, sí, próstata, perfecto, sí. También este corte, pues lo pueden llegar a poner en el examen. Aquí, es la única glándula accesoria de masculino que tenemos, ¿ok? Como tal, otra vez tienen un parénquima y un estroma. Enfocándonos en el parénquima, nosotros describimos esta glándula, pues como una glándula exócrina, pues compuesta, también ramificada, de disposición túbulo alveolar, ¿ok? Aquí, pues como pueden ver, los adenómeros están muy dilatados, entonces eso nos hace confirmar que estamos viendo alveolos, ¿ok? O túbulo alveolos. ¿Qué es importante mencionar de aquí? Tanto el epitelio como pues lo que se encuentra a veces en su luz y pues el estroma que está alrededor, ¿no? Hablando del epitelio, varían mucho las bibliografías. Por ejemplo, el Ross menciona que dependiendo de la actividad hormonal, o sea, de la influencia de la testosterona, puede ser desde plano hasta cúbico, hasta cilíndrico, simple o pseudoestratificado. Entonces, pues bueno, este epitelio pues, se encarga de producir los componentes pues de la próstata, ¿no? Además de esto, pues bueno, ¿qué otra cosa posee? Rodeando a los adenómeros se encuentra una capa también de células mioides que se encargan de pues, favorecer la contracción pues de los alvéolos para
para eyectar la secreción, ¿no? Pero ¿qué pasa si la secreción se concentra? Encontramos los cuerpos amiláceos, que son estas estructuras un poco grisáceas, blanquecinas, que se observan dentro de las luces de los adenómeros, que pues ya conforme aumentan de edad y pues permanecen, se pueden llegar a convertir en concreciones pancreáticas, que pues es ya esta secreción calcificada, ¿ok? Un aspecto muy importante que pues, nosotros nos gusta mencionarles para que se les quede bien grabado es que, como pueden ver, acá el adenómero de arriba a la derecha está muy, muy ramificado. ¿Qué podemos, nosotros nos gusta decirles para pues, que se les quede bien grabado? Que tiene una morfología de copo de nieve, como pueden observarlo, pues así como muy, muy, como si fueran fractales, ¿no? Así muy ramificado. Ya por último, tenemos un estroma fibromuscular, porque, pues bueno, fibromuscular, que es prácticamente un tejido conectivo bastante fibroso, o sea, denso, que pues se encarga de también favorecer la contracción de estos adenómeros, ¿no? Aquí, pues, localizaciones de que la porción periférica, central, pues la verdad no importa mucho porque pues no lo vemos en el corte y pues no es probable que lo alcancen a notar. Pero pues si lo quieren mencionar, pues también está pues interesante, ¿ok? ¿Alguna duda con próstata? Muy bien. Perfecto. Excelente, gracias. Entonces, vamos a pasar con el último grupo de cortes de esta sesión. No se preocupen, ya acabamos con esto. De oído no vamos a tener cortes histológicos, entonces no se preocupen por oído, no pasa nada. Y tampoco, bueno, esta práctica técnicamente se la estoy regalando, entonces no pasa nada, ¿ok? Entonces, ahora, hablando de ojo, únicamente pueden aparecer dos cortes histológicos. Únicamente les voy a poner dos en caso de que aparezcan. El de córnea y el de retina, ¿ok? Para hablar de córnea, pues, prácticamente estábamos tan sencillos, son puras capas. Entonces, empezando con la primerita, ¿cómo lo van a distinguir? Porque va a aparecer un epitelio anterior. Primero, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ok? Es este de aquí que vamos a observar aquí. ¿Va? Bien, ahora, justo inmediatamente debajo tenemos a la membrana de Bowman, ¿ok? Carente de células y va a ser la que no se regenera en esta porción, ¿ok? Pero que ayuda a evitar la diseminación de infecciones, ¿vale? Luego tenemos el estroma corneal o la sustancia propia, que representa casi el 90% de toda la porción del ojo, de la córnea, perdón, ¿ok? Tejido conectivo denso regular. Recordarán que aquí las fibras van en una sola disposición, entonces pues no hay tanto problema con ¿ok? Se ve bastante bien. Y va a presentar ciertas células que son justamente los fibroblastos encargados de la producción de este estroma corneal. Únicamente aquí decir que los fibroblastos se van a llamar queratocitos, ¿ok? Más posterior o más interno vamos a estarnos encontrando con la membrana de Descemet, una pequeña membrana capaz de regenerarse en esta porción, ¿vale? Aquí se les llegó a mencionar probablemente una membrana pre-Descemet o también llamada membrana de Dua, como Dualipa. Debe estar justamente antes de la membrana de Descemet, solamente que esta no se alcanza a ver en microscopía óptica, ¿vale? Pero si quieren mencionarla, adelante. Y finalmente el endotelio corneal, que es un epitelio plano simple, ya en la porción más cercana o más interna de esta capa, ¿vale? Está sencillísimo en esta porción. ¿Dudas con córnea? Realmente solamente es mencionar sus 5 capitas. Recordarán la mnemotecnia, probablemente que les dijo Oscar, que es la de A, B, C, D, E, que es epitelio anterior, de A de anterior, Bowman de B, estroma corneal, la C, membrana de Descemet, la D, y el endotelio corneal, la E. ¿Va? Y finalmente para retina, también van a tener que mencionar las 10 capas. Lo más probable, lo ideal, pues primero mencionen todas las capitas que presenta esta estructura y si les queda tiempo vayan describiendo una por una, pero primero mencionen a todas, ¿ok? Empezando con, ya conocemos, el epitelio pigmentario, formado de un epitelio lleno de melanina que ayuda a no dispersar la luz. Luego tenemos la capa de conos y bastones, que son estas estructuras de aquí. Estas son las células sensitivas del mismo ojo, las cuales van a estar detectando los colores y las sombras, ¿ok? La membrana limitante interna, externa,
que es toda esta filita de aquí, toda esta línea que se forma aquí, que son formadas por las células de Müller, ¿ok? M-U-L-L-E-R, que son células de Müller, ¿vale? Luego tenemos la capa nuclear externa. Todos estos núcleos corresponden a la capa nuclear externa de todas estas células de los conos y bastones. La capa plexiforme externa son estas zonas donde vemos como ciertas lineecitas, donde vamos a estar mencionando pues toda esta sinapsis, vaya, entre las células de conos y bastones y las células bipolares y horizontales. La capa nuclear interna, ándale, ya les pude echar cómo se pone la de Müller. Tenemos en la nuclear interna justamente la presencia de muchos núcleos, otra vez en esta porción, donde vamos a estar encontrando células bipolares, células horizontales, amátrinas, núcleos de las células de Müller, etc. ¿Ok? La plexiforme interna, que como verán aquí en esta porción ya no hay núcleos, sino sí que simplemente son las sinapsis de estas células. Una capa de células ganglionares, ¿ok? Núcleos grandes más observables en esta estructura, que son de células ganglionares, células nerviosas. La capa de fibra del nervio óptico, la capa de fibra nerviosa, que es la porción de acá. Esta porción o capita que continúa hasta la parte posterior del ojo, donde se va a estar formando el nervio óptico. Y recordarán que hace una especie de invaginación hacia el interior. Y finalmente la membrana limitante interna, ¿ok? Que es esta que se forma, que también divide o separa toda la estructura de la retina y es como el final de las células de Müller en esta estructura, ¿vale? Aquí lo importante pues, es recordar las 10 capitas y apuntarlas en un inicio, ya si quieren describir más adelante. Pero recuerden mencionar, si aparece traten de colocar las 10 capitas en su totalidad, ¿vale? ¿Dudas con esta? Excelente. Va que va, chicos. Entonces, con esto terminamos el repaso de hoy. Si tienen alguna duda, en cualquier caso nos pueden estar mandando mensajes, tanto a mí como a los demás instructores. Todavía tienen tiempo de estar estudiando, así que no se preocupen, ¿vale? Aquí andamos para apoyarlos. Y recordarán entonces todo lo que tienen que traer, nada más para reafirmarles. Recuerden traer sus hojitas blancas, nombre, fecha, sección, ya enrapadas, si van a traer varias, o una enrapadora si se quieren llevar. Y ya, traer sus lapiceros, traer un corrector en cualquier caso para que estén prevenidos, ¿ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, Gabo, gracias. Oye, Gabo, una pregunta. ¿Qué bueno? ¿Nos vas a dejar abreviar cosas en el examen? Solo corte histológico. Ah, bueno, gracias. Solamente les dejaría de corte histológico, disculpen, eso sí es regla de acá, de arriba. ¿Alguna otra duda? Igual, de todos modos, les recomiendo siempre cómo se van a estar organizando durante el examen, ¿vale? Pero creo que ya conocen más o menos cómo va la cosa. Excelente. Bien, chicos, entonces damos por terminado este repaso. Descansen, tengan una bonita semana y nos vemos el martes. Entonces, ¿cómo que llama? Hoy no más. Va, entonces nos vemos, chicos. Descansen, buena noche. Sale, chicos, descansen. Que les vaya bien. Se van a dar de baja todos. Miren, si uno sobrevivió, ni modo que ustedes no, hombre, se puede.